Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos, hermanos? Mire qué bendición estar aquí en la casa del Señor, amén. Es una gran bendición poder estar los hermanos reunidos, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? La predicación, esperando, ¿verdad? Los consejos y lo que Dios ya tiene de antemano preparado para nosotros. Estamos gozosos, hermanos, contentos de poder estar aquí y de poder reunirnos, ¿verdad? Y cantarle a Dios y también poder estar aquí junto con ustedes, ¿verdad? Es nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad? También que ya pronto podamos tener servicios como antes lo teníamos, compañerismos y noches de oración y reuniones de matrimonios y todo eso, ¿verdad? Que pues ahorita no, ya vamos a tener un año que no pues que no hemos tenido todas esas actividades, pero todo sí es importante, ¿verdad? Congregarse, ¿verdad? Y y el compañerismo también es importante, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, la buena noticia, hermanos, es que la Suprema Corte, estaba mirando las noticias ayer y aprobaron que podemos tener reuniones en el santuario, dentro del edificio, con una 25%, me parece, de capacidad. El edificio es para 300 personas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí cumplimos esos requisitos para poder estar dentro del edificio, para poder tener las clases ya con los jóvenes también, y los niños más pequeños, chiquititos todavía no, pero como los hijos de la hermana, como Alex, como Mía, como los hijos del hermano Raúl, el más grande, y así los más grandecitos, ¿verdad? Ya que puedan también tener su clase. Entonces es una muy buena noticia, amén, hermanos. Y hay que orar, ¿verdad? Lo único que nos falta, hermanos, es hablar con el pastor Jeff para ver si él nos lo aprueba y que nos permitan ya estar allá adentro. Y si ya el pastor lo aprueba, hay que venir a limpiar la iglesia, hay que venir a desinfectar el santuario, todo ahí con cloro y todos. Lo vamos a hacer antes de que usted entre y también después, cuando usted salga. Vamos a encargarnos de todo eso, vamos a guardar esas distancias y sí tenemos que estar en el santuario con el tapaboca también. Entonces, pues son pero lo importante es que ya vamos a poder también estar allá adentro, amén. Hay que seguir orando, hermanos, porque Dios nos abra esa puerta. También le damos gracias porque su fidelidad. Estaba hablando con Dustin ayer y se envió la ofrenda a los misioneros, misionero a India, a Venezuela, a México y ¿qué otro misionero se me olvidó? A Panamá, perdón. Entonces, esos son ya se les mandó la ofrenda. Entonces, no, antes lo hacíamos por un año, hacíamos un compromiso, pero hermanos, hemos aprendido que ofrenda para misiones es todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no nada más es un año y ya no doy para misiones, ¿verdad? Porque hay que seguir dando, ¿ven? Porque misiones es el corazón de Dios, ¿verdad? Ir hasta lo último de la tierra, y como nosotros no vamos, pues hay que apoyar a los misioneros, amén. Bueno, el miércoles tuvimos la reunión de oración, ¿verdad? Y pues yo no me fijo, ¿verdad? Si alguien entra o no, ¿verdad? Pero Hilda me estaba diciendo que muchos hermanos estuvieron ahí, ¿verdad? Y hermanos, la oración, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser constantes, ¿verdad? Orar unos por otros y orar por las necesidades y orar por dirección y orar por la bendición de Dios. Todo el tiempo, hermanos, debemos estar orando, amén. Es una bendición. Pronto ya podamos tener los servicios los miércoles, los domingos, amén. Y
pues les felicito una vez más por estar aquí. Y también mandamos una ofrenda a la familia del hermano José. Amén. Hay que seguir orando por ellos, por sus necesidades, que Dios les dé la fortaleza. Y pues les felicito también otra vez, hermanos, por estar aquí, ¿verdad? Pudieron estar en su casa, ahí debajo de las cobijas, ¿verdad? Pero ahorita, qué bendición que pudieron venir, amén. Aquí vino la familia de mi hermana, su esposo, sus hijos, y estamos contentos porque ellos también pudieron llegar hoy aquí, amén. Bueno, los jóvenes que van a ir a la clase, jovencitos de 12 años, más arriba, los que son jóvenes, ya los más viejitos se van a quedar aquí, pero los jóvenes pueden ir a la clase, por favor. Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, al libro de Éxodo 39. Éxodo 39, 43. ¿Sí trajeron Biblia, hermanos? Amén. Éxodo 39, 43. Si pueden ir a buscarlo ahí, hermanos. Terminé de leer ya el libro de Éxodo y esta semana comenzamos con Levítico. Vamos a dar tiempo que salgan los jovencitos. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Éxodo 39, 43. Dice así la palabra de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Dios tenía una obra y le dio todas las herramientas y las instrucciones, y puso todos los medios para que esa obra fuera realizada. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios que Moisés vio y que la obra se había hecho como Jehová había mandado. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como creemos que es mejor, pero muchas veces estamos equivocados. Nosotros nos podemos equivocar, Dios no se equivoca. Qué lamentable, hermanos, cuando uno se equivoca, ¿verdad? Y luego no solamente eso va a afectar a uno, sino también afecta a su familia. Pero aquí, hermanos, dice que esa obra se había hecho como Jehová había mandado. Y, ¿sí están ahí, hermanos? ¿Qué dice al final? Y los bendijo. Se llama el mensaje de esta mañana, y los bendijo. Pero quiero enseñarles, hermano, por qué Dios bendijo. ¿Por qué Dios los bendijo? ¿Por qué Dios bendijo esa obra que se había hecho? ¿Por qué Dios bendijo, verdad? Todo lo que ellos habían hecho. Dios, hermanos, así como a Moisés le ha dado una obra, Dios también nos ha dado una obra a cada uno de nosotros que realizar. Tiene instrucciones y tiene los mandamientos, porque aquí dice como Dios había mandado. Como Dios mandó, es que les dio los consejos, la sabiduría, les dio los mandamientos, todas las instrucciones para que se hiciera exactamente conforme a la voluntad de Él. Y una vez que se hizo, hermanos, que se vio esa obra realizada, ¿verdad? Dios bendijo, dice, y los bendijo. Amén.
pero los bendijo porque Dios encontró complacencia. Dios se agradó, hermanos, Dios se agradó de la obediencia de este pueblo. Dios se agradó de la obediencia de Moisés y de su pueblo. Amén. Así como ellos recibieron la bendición de Dios, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos, hermanos, contar con esa bendición? ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría que lo que hacemos sea agradable a Dios y que Dios extendiera sus manos y nos bendijera a manos llenas, que nos bendijera de una manera muy grande? Amén. ¿Quién no quisiera tener esa bendición? ¿A quién, hermanos, de nosotros no le gustaría contar con la bendición de Dios? La bendición de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, en todo, hermanos, en tu diario caminar. Contar con saber que tú cuentas con la bendición de Dios, saber que lo que tú haces, que es agradable a Dios. La bendición de Dios, dice la palabra de Dios, que enriquece. Proverbios 10:22, no tienen que ir ahí. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Lo contrario de tristeza, hermanos, es alegría, es gozo, es felicidad. Y ahí no se refiere a una persona rica que tiene los millones, que tiene bienes materiales, sino que se refiere a una persona que es feliz. Se refiere a una persona que es gozosa, que disfruta, que goza con todos los bienes y con todas las bendiciones que Dios le ha dado. A eso se refiere, hermanos, ese pasaje donde dice la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios, hermanos, trae felicidad a nuestras vidas, a nuestros hogares. No tristeza, no amargura, no pesadumbre. La bendición es el estado feliz de aquellos que encuentran su propósito. Esa es la bendición de Dios. El estado de felicidad de aquellos que encuentran su propósito y realización en Dios. Hay, hermanos, felicidad que es pasajera. Hay felicidad que, ¿verdad? Nada más es por un momento, trae un poco de felicidad. Pero, hermanos, esa no es la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Está disponible a aquellos que aman a su Dios. Y está disponible a aquellos que le aman, que le temen y que guardan su palabra. Esa es la bendición de Dios. Vemos, hermanos, que Moisés con todo el pueblo de Dios hicieron exactamente como Dios les había mandado. Y vamos a ir a capítulo 35, pero antes de ir ahí, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, traiga bendición a nuestras vidas, traiga gozo a nuestras vidas, traiga, hermanos, surja ese efecto por cual Dios la ha mandado, traiga a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Amén, hermanos. Padre Dios, le damos gracias por poder estar aquí delante de su presencia como sus hijos, como su familia. Le damos gracias, Padre bendito, Señor, por la bendición de ser parte de esta iglesia. Gracias por cada familia aquí reunida. Gracias por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Rogamos, Señor, su cuidado, su protección, su bendición para su pueblo.
Por favor, bendiga su palabra, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y hacer ese efecto por cual es enviada. Espíritu de Dios, le pido que usted nos hable, nos instruya, nos aconseje, nos redarguya, exhorta y reprenda, por favor, Señor, conforme a su voluntad. Gracias por este privilegio. Bendiga la predicación, sea usted honrado y glorificado en ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estas son las cosas, dice ahí donde comenzamos, que Dios le mandó a Moisés, ellos hicieron todo conforme a Dios les había mandado, ¿verdad? Todas las cosas, capítulo 35, y vamos a comenzar aquí, hermanos, capítulo 35, versículo 1, vaya a su Biblia, hermanos, ahí dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Esa obra, ¿verdad?, que Dios tenía ya planeado para ellos, ¿verdad? Bueno, Él les mandó que esas cosas fueran hechas. No se podía omitir nada, no se podía quitar, ni tampoco se le podía agregar. Así como a la palabra de Dios no se le debe de poner, ni tampoco se le debe de quitar. Amén, porque esa es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Versículo 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Encontramos, hermanos, Dios instruyendo y mandando y diciendo: estas son las cosas que se deben hacer, esto es lo que se debe de hacer. Y lo que estaban haciendo, hermanos, edificando el tabernáculo de Dios, la edificación de la obra de Dios. Encontramos ahí en el 35:4 y en el 35 permítanme, hermanos. Dice en el 35:4: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, ¿verdad? Está hablando de la ofrenda, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios, hermanos, también se necesita la ofrenda. Amén. Se necesita, ¿verdad? Dice ahí: todo generoso de corazón, ¿verdad? Entonces, la obra de Dios, hermanos, sí se necesita la ofrenda. Dios mandó que se diera ofrenda para hacer la obra de Dios. También, no solo la ofrenda, dice en el 36:3, dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. La obra, hermanos, que se hace, si se necesita, ¿verdad?, la ofrenda, también se necesita el servicio. Amén. Necesitamos el servicio en la obra del Señor, ¿verdad? Y dice ofrenda voluntaria. Todo esto es voluntario, ¿verdad? Es a aquellos que Dios le mueve su corazón, aquellos generosos de corazón, ¿verdad? Son los que dan, los que sirven, los que buscan, ¿verdad?, trabajar en la obra de Dios, porque la obra de Dios también es trabajo. Amén. Versículo 36:2 dice: y Moisés llamó a Basileel y a Joliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre en quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar. Hermanos, la obra de Dios no se hace sola. Aunque Dios tiene una obra, ¿verdad?, que nosotros hagamos, la obra no se va a realizar sola. Se necesita la ofrenda, se necesita el servicio y se necesita trabajar. Así, aquí en la iglesia, hermanos, se necesita que se ofrende, que se sirva a Dios, ¿verdad?, de una forma u otra. No todos hacemos lo mismo, pero todos debemos de servir y también todos debemos de trabajar. Amén. Las cosas no suceden solas. Comenzaron 36:8. Dice ahí todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Hermanos, es sabio, ¿sabía? Es sabio, ¿verdad? A servir a Dios.
es sabio dar para la obra de Dios, y es sabio también trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque trae bendición a nuestras vidas. Porque, hermanos, vemos al final cómo Dios los bendijo, cómo Dios bendijo, ¿verdad? Esa congregación, ese pueblo, esas familias, cada uno de ellos fueron bendecidos por nuestro Dios. Hicieron conforme a todo lo que Dios les había mandado. Versículo 11, encontramos la palabra, ahí al principio nada más dice, e hizo. En el versículo 13, estamos en el 36, dice, hizo también. Y en el 14 dice, hizo a sí mismo. En el 17, hizo además. En el versículo 18 dice, hizo también. Y encontramos, hermanos, en el 19, e hizo 20, además hizo. En el 24, hizo también, ¿verdad? Hizo también. 33, e hizo. 35, hizo. Y encontramos esa palabra, hacer. Hacer. Dice la palabra de Dios que seamos hacedores. Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y ese problema, hermanos, en muchos de nosotros, que oímos, pero no hacemos. Tenemos que aprender, hermanos, a llevar la palabra de Dios a nuestra vida, a la práctica, a hacer todo conforme a Dios ha mandado, porque eso, hermanos, es la bendición, es lo que va a traer una vida estable, una vida de gozo, a una persona feliz y realizada, cumpliendo su propósito, sus planes que Dios tiene para él. Hacer conforme a la palabra de Dios, sin omitir y sin agregar. Encontramos, hermanos, ahí en todos estos versículos, aún en el 38 dice, igualmente hizo, e hizo. Hermanos, cada área, cada cosa que se estaba haciendo, ¿verdad? Ahí en esta obra, hermanos, se estaba metiendo las manos, se estaba trabajando duro, había esfuerzo, había dedicación, había esmero en las cosas, pero sobre todo había ese temor a Dios para hacer exacto. No, así no dijo Dios que se hiciera, vamos a hacerle así, porque así dice su palabra, así es como Dios dice que se debe edificar la familia, así es como se debe edificar el matrimonio, así es como se debe edificar la vida de nuestros hijos. No hay que omitir nada. No hay que poner más, pero yo pienso, esta es mi idea, la palabra de Dios es específica y es mandamiento, hermanos. Y Él sabe exactamente, hermanos, el gozo y la felicidad y la alegría y la paz que va a traer nuestras vidas. Esa es la bendición de Dios. No va a traer tristeza, no va a traer amargura, hermanos. No va a traer pesar. Va a traer felicidad a nuestras vidas. El practicar la palabra, el vivirla, el obedecerla, el dejarse guiar por la palabra de Dios, hermanos. E hizo cada área, hermanos, que se estaba haciendo, se hizo conforme a lo que Dios había mandado. Capítulo 38, versículo 22. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo. ¿Están ahí, hermanos? Hizo todas las cosas que Jehová mandó, todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Si se fijan, no dice, pues nomás hizo esto y no hizo lo otro. Ahí dice la palabra de Dios, todas las cosas. A veces nosotros nomás hacemos lo que nos gusta, lo que nos conviene. Pero, hermanos, a veces omitimos ciertas cosas. Queremos que otros hagan, pero nosotros no queremos hacerlas. No podemos omitir, hermanos, las instrucciones de Dios. Dios tiene instrucciones para el hombre, para la mujer, para el padre, para la madre, para los hijos, para todos y cada uno de nosotros. Hizo todas las cosas que Jehová había mandado. En el capítulo 39, versículo 1, dice al final, como Jehová lo había mandado a Moisés. Capítulo 39, versículo 31, dice, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba,
como Jehová lo había mandado. En el versículo 32, capítulo 39, versículo 32 dice: así fue acabada toda la obra. Si se fijan, hermanos, la obra no debe quedar inconclusa. La obra de Dios, hermanos, desde el principio hasta el fin, hermanos, la obra que Dios nos ha dado, la responsabilidad que ha puesto en nuestros hombros, ¿verdad? No podemos cuitear, no podemos renunciar, no podemos dejarla a la mitad. Se acabó la obra de Dios. La obra que Dios había encargado, los planes, los propósitos que Dios había puesto en la vida de Moisés, en la vida de estas familias, en la vida de estas personas, en la vida de este pueblo. Dice que la obra fue terminada. Fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué dice ahí, hermanos? Así lo hicieron. Así lo hicieron. Y así, hermanos, nosotros deberíamos hacer exactamente, hermanos, seguir adelante, perseverar, no detenernos, poner los ojos en el Señor y seguir adelante, trabajando con paciencia, con dedicación, con esmero, haciendo la obra de Dios. Siguiendo los consejos de Dios, las instrucciones que Dios tiene. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. A su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Necesitamos ser fieles a Dios, fieles a su persona, fieles a su palabra, fieles a sus principios. Así lo hicieron. Así como Dios había mandado. Pregúntese usted, hermano, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? Cada área de su vida, ¿usted está siguiendo esos mandamientos, esos consejos, esas instrucciones que Dios tiene para usted? Usted está trabajando, hermanos, arduamente, con esmero y con dedicación en hacer y cumplir esos planes y esos propósitos que Dios le ha encargado a usted. Como Jehová lo había mandado, así lo hicieron. Y así se acabó la obra. El apóstol Pablo decía: mire, he terminado la carrera, he acabé. Amén. Pero no decía con pesar, decía con gozo, a terminar la obra que Dios le había puesto a él. Se comienza y se termina, hermanos. Eso es carácter. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, siguiendo su palabra, siguiendo su dirección, sin omitir, sin poner, siguiendo sus instrucciones y sus mandamientos. Así es como se acabó la obra. Y hermanos, así es como nosotros deberíamos de terminar, hermanos, nuestra obra, nuestros días, con gozo, viendo nuestros hogares, nuestros hijos prosperar en el camino del Señor, viendo las familias de ellos, viendo la iglesia, viendo, hermanos, que nuestras vidas han glorificado a Dios. Hermanos, qué gran gozo sería, hermanos, terminar, ¿verdad?, de esta forma. Amén. En el libro de Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hermanos, tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la voluntad de Dios expresada.
Tenemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus consejos, sus principios. Tenemos aquí, hermanos, la palabra de Dios, por la cual Dios desea bendecirnos. Desea, hermanos, llenarnos de bendiciones, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones, hermano. Pero si nosotros ni siquiera la leemos, ni siquiera la escudriñamos y mucho menos la obedecemos, ¿cómo vamos a recibir todas esas bendiciones, hermanos, que Dios ya tiene preparado de antemano para nosotros? Noé, Génesis 6:15, hermanos, vivía en medio. Noé vivía en tiempos difíciles, dice la palabra de Dios, como en los días de Noé. La maldad había subido en extremo, la maldad del pecado. El hombre se había corrompido, el deseo de su corazón solamente lo malo. Noé vivía ahí con sus hijos. Pero, hermanos, Dios, dice la palabra que Noé halló gracia y Dios le dijo: hazte un arca, haz esto para que puedas librar y guardar tu familia, hazle de esta manera. Mira, Noé, estás viendo cómo ellos le hacen, no hagas así, hazle como yo te digo, hazle de esta manera, Noé. Quieres guardar tu familia, quieres guardar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, ¿verdad? Hazle como yo te digo, hazle de esta manera. Génesis, dice la palabra de Dios, en Génesis 6:14, haz un arca de madera de gofer, harás los aposentos en el arca y la cafaletearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15 dice: de esta manera la harás, de esta manera. Y muchas veces, hermanos, no buscamos hacer la manera que Dios tiene, sino la manera de nosotros. Yo le hago a mi manera. Muchas veces yo he escuchado: sí, yo lo hago a mi manera. Sí, pero ese es el problema, que no lo hacemos a nuestra manera y no lo hacemos como Dios nos está aconsejando, como Dios nos está instruyendo. Muchas veces vamos a que se nos dé un consejo, el consejo viene de la palabra de Dios, pero decimos: no me gustó, no, yo le voy a hacer de otra forma. Y por eso seguimos con los mismos problemas y seguimos batallando con lo mismo, y por eso no hay gozo y no hay felicidad. Por el contrario, hermanos, no somos ni cumplimos los propósitos ni los planes de Dios por lo mismo, por no seguir las instrucciones de nuestro Dios. Capítulo 9, versículo 1. Versículo ahí en el mismo 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios lo llamó, le dice: mira, quiero que le hagas así, Noé. Tu familia, tus hijos, tu hogar van a ser librados. Y dice la palabra de Dios que Noé le hizo así como Dios le dijo. Capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Miren, hermanos, vemos la obediencia trae bendición. Seguir las instrucciones de Dios trae bendición, hermanos. Eso es lo que va a guardar nuestros hogares en medio de este mundo. Eso es lo que va a guardar nuestros hijos, hermanos, la obediencia, el temor a la palabra de nuestro Dios. Noé le hizo así, conforme a lo que Dios le dijo. Hermanos, póngase a pensar, ¿cuántas bendiciones usted ha recibido ya? ¿Cuántas bendiciones tenemos ya, hermanos? Pero hay un canto que dice: Dios tiene todavía mucho más. Si usted mira a su alrededor, mire, su familia es una bendición, sus hijos, amén,
Su salud es una bendición. La iglesia es una bendición, hermanos. Y podemos, nuestros padres son una bendición. Nuestros hermanos son una bendición, ¿verdad? El tener trabajo es una bendición, hermanos. Todo lo que Dios ya nos ha bendecido, hermanos, en gran manera, en abundancia. Porque nuestro Dios nos siempre bendice en abundancia. Nos da hasta más. Pero Dios todavía tiene mucho más bendiciones, hermano, para que Él desea nuestro bien, nuestro bienestar, que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántas bendiciones ya tenemos, hermanos? ¿Cuántas? Y muchas veces ni las valoramos, ni somos agradecidos con Dios. Porque si fuéramos agradecidos por tener un hogar, una familia, una esposa, un esposo, hermanos, tendríamos una actitud diferente. Pero pensamos que lo merecemos. Pensamos que es por lo que nosotros hacemos. Dios es el que bendice nuestras vidas. Dios es el que ha estado ahí bendiciendo, hermanos, a cada área de nuestras vidas. Pero Dios desea bendecirte todavía mucho más, hasta que se acabe la obra, hasta que se termine, hermano, tu vida aquí. Génesis 9:1 dice: y bendijo Dios a Noé. Pero él hizo, hermanos, mire, sus hijos, sus nueras, pues todos alcanzaron esa bendición por la obediencia de este hombre. Deberías, hermano, de tomar decisión y decir: yo quiero esa bendición para mi hogar. Yo quiero esa bendición en mi matrimonio. Yo quiero esa bendición a mis hijos. Cada área de mi vida, cada día, la palabra de Dios va a estar ahí. Voy a consagrar para vivir en la voluntad de mi Dios, porque eso va a traer, yo sé que eso va a traer gozo y alegría y felicidad a mi hogar, a mi familia, a mis hijos y a los que vengan después de ellos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Tenemos que aprender la palabra de Dios, lo que Él nos enseña. Hermanos, el pueblo se pierde por la ignorancia. Me dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aquí están, hermanos, la palabra de Dios. Aquí están los mandamientos. Por eso necesitamos que estudiarlos, escudriñarlos, leer la Biblia, hermanos, con dedicación, con devoción. Cada día, hermanos, buscando cuál es el consejo, cuál es el mandamiento, qué es la voluntad de Dios. Capítulo 6, versículo 6, perdón. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, ¿sabe qué es lo que nos va a dar sabiduría? Y nos va a dar nos va a hacer grandes, ¿verdad? Nuestro testimonio, ¿verdad? Ejemplar delante de los demás, la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 17.
no, perdón, capítulo 6, versículo 17. Guardad, no sé por qué no traje los lentes, ¿verdad? Pero estoy leyendo así ahora, ¿verdad? Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Guárdalos, dice, cuidadosamente. No le añadas, no le pongas, no se te olvide, hermanos, pero dice, guárdalos con cuidado, con atención, hermanos, con esmero. Tengo que poner atención a lo que Dios me está enseñando. A veces decimos, es que no sabía. Dios nos ha enseñado tantas veces, pero a veces no le hacemos caso. Versículo 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Mira, hermano, te va a ir bien. Nos va a ir bien, nos va a ir mejor. Hermano, ¿quién no quisiera que le fuera bien? Amén. ¿Quién no? Usted no dice, yo quiero que me vaya mal y a mis hijos que les vaya mal y que todo vaya mal, ¿verdad? No, hermanos, sí queremos esa bendición y sí queremos que nos vaya bien y sí queremos, ¿verdad?, contar con esa bendición de Dios, pero no queremos obedecer a ese Dios que nos instruye, que nos aconseja, que nos ama, que nos corrige, que con todo amor y con paciencia, hermanos, nos está ahí enseñando el camino por el cual debemos de andar y las cosas que debemos de hacer. Nos va a ir mejor, nos va a ir bien. Deuteronomio 10:13. Vamos a leer desde el 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mira, hermano, te va a ir bien, vas a tener prosperidad, hermano, en cada área. Dios se encarga, hermanos, de dar esa prosperidad, de abrir las puertas, de ensanchar tu camino. Dios, hermanos, se encarga, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir lo que a veces por eso nos va mal, hermanos, porque nosotros no seguimos lo que Dios nos dice. Pero dice, te va a ir bien, Dios va a prosperar tu camino. A veces estamos como estancados. Y prosperidad no solamente es lo material. Crecer, hermanos, crecer en sabiduría, crecer en gracia, crecer delante de los demás, un buen testimonio, pero sobre todo crecer delante de nuestro Dios. Te va a ir bien, hermano, a ti, a tu hogar, tu familia, a tus hijos. Vas a tener prosperidad. Y última cosa, Deuteronomio 11:8, dice la palabra de Dios. Guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos. Y dice, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Ahí la palabra fortalecidos es una vida fuerte, una vida estable, una vida, hermanos, que de seguridad. Hermanos, cuando seguimos lo que Dios nos dice, hermanos, no hay cosa más segura. Nos trae estabilidad a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra vida, estabilidad a nuestros hijos, hermano, una vida fortalecida con el poder de Dios. Hacer todo conforme a Dios nos ha mandado trae bendición, sin omitir, sin poner. Nos va a ir mejor. Dios abre ese camino. Dios abre esas puertas. Dios nos da una vida estable. Capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondré
Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Ponlas ahí, hermano. No nomás aquí en el oído. Ponlas ahí en tu corazón. Hermano, dice aquí, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Aprende a amar la palabra de Dios con todo tu ser. Dice, en vuestra alma las ataréis como señal en vuestra mano. Hermano, una señal en mi mano es todo lo que voy a hacer, todo lo que mi mano va a ser conforme a la dirección de Dios. Todo lo que hagas, hermano, considera qué es lo que Dios desea que tú hagas. Dice ahí, y serán por frontales en vuestros ojos. Es, hermanos, como una guía, como una dirección, ahí siguiendo, viendo, hermanos, el camino, los consejos, la palabra, los mandamientos, ahí, hermanos, siguiendo, hermano. Por eso se dice como frontales, van a frente, tú lo vas mirando, tú te vas guiando, tú vas siguiendo. Y bien importante, hermanos, dice aquí, y las enseñarás a vuestros hijos. Sentarte, agarrar a tus hijos, sentarlos ahí en la sala y decirles, mire, vengan, vamos a leer la Biblia. Mire, nos vamos a ir a la iglesia, vamos a orar, vamos a ver qué Dios tiene, hermanos, hijos, o hablarle a los hijos y decirles, mira, vamos a ver qué Dios te tiene que tenemos que hacer, qué aprendiste, qué hay que hacer, y usted qué aprendió, y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste ahí con tus hijos a leer la palabra de Dios? ¿Tú quieres que Dios bendiga a tus hijos? Enséñales a tus hijos. Háblales de ellas cuando te sientes en tu casa, ahí en la casa, hermanos. Cuando andes por el camino. Cuando andes por el camino es en tu diario caminar, hermano. Todos los días. Enséñales la palabra de Dios. No, pues para eso es la iglesia. No, hermano. Tu responsabilidad, aquí dice la palabra de Dios, que tú le enseñes a tus hijos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, eso es, hermano, tu salida, tu entrada, ¿verdad? En tu casa, en el camino, en tu diario caminar, todo el tiempo, todos los días. Hermanos, agarra y enséñales la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quieres, hermano, verdaderamente la bendición de Dios para tus hijos o no? Las escribirás en los postes de tu casa. ¿Usted sabe qué son los postes en la casa? Las columnas, lo que va a sostener tu casa, hermano, es la palabra de Dios. Como aquel hombre que edificó, dice el Señor Jesucristo, aquel que oye mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos y que vino la lluvia y pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. Esos postes que habla aquí es lo que van a sostener tu casa, de que cuando venga el problema, la dificultad, la tormenta, no se venga abajo tu casa. Y habla de un hombre sabio, un hombre prudente. Pero también habla de un hombre necio e insensato que no hizo caso a la palabra, que no hizo nada, que edificó su casa en la arena, no tomó los consejos, pero cuando vino la tormenta, cuando vino esa tormenta, ese viento tan fuerte, esa lluvia, golpeó contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hacemos con la puerta, hermano? Es la entrada y es la salida. Ahí, hermano, en tu entrada y tu salida, Dios conoce, hermano. Ahí, hermanos, en cada área, ahí debe de estar la palabra de Dios. Nos va a ir mejor. Amén.
Va a traer prosperidad en nuestras áreas, en cada área. Y va a traer, hermanos, fortaleza, una vida estable, un hogar estable, un matrimonio estable a nuestras vidas. Dice, ahí donde comenzamos, hicieron toda la obra que Dios les había mandado y los bendijo. ¿Te gustaría contar con esa bendición? Con esa bendición de Dios, con la mano de Dios, la presencia de Dios ahí en tu vida. Démosle gracias a Dios, hermanos, por las bendiciones ya recibidas. Pero Dios todavía tiene mucho más para bendecirte. Amén. Padre Celestial, le damos gracias por ser nuestro Padre y por aconsejarnos con tanto amor, Señor. Porque tantas veces, aunque nosotros le fallemos, Señor, usted sigue insistiendo, buscando nuestro bien, buscando bendecirnos, bendecir nuestras familias y nuestros hijos, bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestro caminar. Gracias, Padre bendito, Señor, por ese amor incondicional que usted muestra hacia nosotros. Toque, Espíritu de Dios, nuestros corazones, para que podamos ser sabios y entendidos de su voluntad, para que seamos humildes, Señor. Ponga ese temor en nuestras vidas para ser obedientes a su palabra, para ser obedientes aún con los ojos cerrados, sin cuestionar, sin poner en tela de juicio su palabra. Simplemente tomar su palabra como esa autoridad para nuestras vidas. Le ruego, Padre Celestial, que siga obrando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, edificando nuestra fe y nuestras convicciones. Bendiga a su pueblo, Señor, de una forma grande, de una forma especial. Le damos gracias por poder reunirnos aquí en su casa. Gracias por cada familia aquí congregada. Pedimos por aquellos que están enfermos, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando dolor, aquellos que están pasando angustia, Señor, sea con ellos. Le damos la honra y la gloria. Gracias, Padre bendito, por su palabra en esta mañana. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día.